Buenas noches. El video que se está presentando es para mi proyecto final del curso de dibujo de ingeniería. Soy Juan Carlos Cuyeimán, con código 1311255. He elegido en esta oportunidad el gestionar 6 piezas diferentes en 3D. Para la pieza número uno he decidido gestionar de acuerdo a cómo se han estado entregando las diferentes tareas que no tenían calificación, pero eran tareas finalmente para el curso de dibujo, que las están cargadas dentro del Expedition. Esta primera imagen, al igual como los diferentes trabajos que se han estado gestionando, es una imagen circular, es en 3D. Para esta pieza se van a trabajar dos gráficos diferentes, uno circular y uno en forma rectangular. Eh, ¿Por qué? Porque se necesita el gráfico circular para que sirva de base en esta imagen 3D y el gráfico rectangular que va a acoplarse al gráfico circular. ¿Sí? Eh, lo que voy a mostrar a continuación es el formato PDF que se genera directamente de la plataforma del AutoCAD. Lo ideal es que con esto que podamos ver y se pueda comprobar que el gráfico lo he gestionado en esta máquina. Eh, Ahora, la idea de tener un gráfico circular generalmente es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que idear cómo generar o cuáles son las medidas adecuadas para que puedas acoplar cada una de estas imágenes y puedan juntarse dentro de solo una. Como vemos en el gráfico circular, tenemos un diámetro de el símbolo de diámetro 64 y tenemos el radio de 50. Ahora, con esta medida me va a servir para poder armar la distancia que necesita la base de esta imagen rectangular, que es 40. Y necesito una división. Estas pequeñas divisiones que aparecen dentro del mismo gráfico rectangular son las que van a permitir acoplarse dentro de la figura circular final. Para la segunda pieza que he elegido, utilizaré la herramienta Mirror para que pueda generarse una misma imagen dentro, para que puedan gestionarse una copia totalmente igual, simétrica de un objeto. Entonces solamente tengo que realizar los gráficos para de una sola pieza y esta se va a duplicar. Solamente tengo que tener la distancia entre ambas piezas. Para eso me sirve la herramienta, el comando mirror, y con el comando offset permito obtener la copia de esta entidad o objeto que he gestionado. Por último, para este tipo de superficies en 3D y para poder extruir la parte de líneas o polilíneas que se generen en mis gráficos 2D, utilizo el comando extrude, que también en esta versión de Mac está en inglés, pero se puede utilizar como el comando extruir, lo pueden encontrar. Lo ideal dentro de este tipo de imágenes que van a combinar tanto la parte circular como la parte rectangular es que podamos tener en cuenta cómo son los diámetros de cada imagen y para las partes circulares tener en cuenta la radio. Como vimos en la pieza anterior, si bien existe un diámetro porque se está trabajando en una pieza en forma rectangular, también se utiliza el radio y tenemos que tener el cálculo para poder saber cuál es el radio adecuado y que se puedan acoplar. En este caso, dentro de esta pieza que con Mirror se va a duplicar, necesitamos trabajar 3 diferentes gráficos. Esta pieza, este gráfico rectangular, un gráfico de cierta manera rectangular, pero más orientado a la parte cuadrada, y un tercer gráfico que es el que se gestiona con la herramienta Mirror, que viene a ser el que obtiene el radio. En el primer gráfico tenemos la medida de 40. El segundo gráfico es el que tiene la forma circular. Entonces es está el que tiene el radio 50. Por eso es que vemos el R50 dentro del gráfico. Y este distanciamiento de 6 es el que nos va, es la distancia entre ambas imágenes, entre ambas piezas, que finalmente es una pieza, pero que son dos gráficos
equidistantes. Lo bueno de, de la herramienta Mirror es que genera equidistancia dentro de generar, al momento de generar la imagen, permite obtener gráficos equidistantes. Son totalmente simétricos. Es bueno tener en cuenta nuevamente el tema de las medidas. Para el siguiente pieza, que es la pieza número 3, vamos a armar una caja, pero no una caja regular, sino que también utiliza el tema de parte circular. Entonces, si va a tener los bordes en forma circular, pero las bases, tanto la base superior como inferior, son en forma rectangular, lo que tenemos que tener en cuenta es que una de estas piezas va a tener que estar en forma circular. Para poder armar esta pieza final, que es en 3D, en 2D tengo que comenzar a establecer cuáles van a ser cuáles van a ser las partes de esta pieza. Por eso es importante hacer estos cálculos previos. Eso ya lo hemos visto en las primeras clases donde nos enseñan a poner las escalas dentro del AutoCAD. Entonces es bueno identificar las cantidades de distancia que tenemos que tener para nuestros diámetros y para nuestros radios. Ojo, dentro de esta pieza existe un gráfico que tiene ambas laterales en forma circular y cada uno tiene una distancia de radio diferente, mientras que uno es R25 y el otro R50. Podemos ver que en el R25 el radio hace de cierta forma más circular, se genera una circunferencia, esa parte de circunferencia dentro de este gráfico. La pieza lateral, la parte de la pieza en forma lateral tiene de esta distancia de 10. Es importante tenerla clara porque es la que nos va a permitir tener esta altura de este gráfico tipo caja. Y las bases tienen que se generan en forma 40 para que podamos formar una especie de caja uniforme en este caso. Este tipo de piezas es fácil de construir si es que sabemos qué comandos utilizar. Eh, Obvio, para el tipo de comandos que se usan más para piezas tridimensionales, es común utilizar la rotación para los gráficos circulares. En esta pieza número 4 ya vemos que tenemos que trabajar piezas circulares y los R son finalmente más grandes. Mientras el R es más grande, es que vemos que no genera mucha circunferencia, mientras que el R es menor, se genera más circunferencia. ¿Qué es lo que detectamos cuando hacemos este tipo de gráficos? Que van a permitir armar esta pieza, que tiene mucha parte circular, tiene una base superior y una base inferior que tienen no necesariamente la misma distancia, sino que también entre ellas, sino que lo que se busca es que se pueda generar una estructura sólida. Si yo quisiera armar una imagen tridimensional y obviamente ir hacia algo más, podrían ser las patas de una mesa o las patas de un pequeño librero. Entonces, si yo quiero armar los diferentes, vamos a ver estructuras dentro del AutoCAD y queremos trabajar estas herramientas en el 3D, una herramienta como Solid nos permitiría quitar toda la parte del 2D y generar la parte del 3D. Es importante también que cuando voy a definir estas partes en la pieza, que utilice comandos como subtract. En este caso en el Mac yo lo tengo en inglés, por eso es que genera los comandos en inglés. Sin embargo, si lo trabajamos en español, es resta. Si bien la escritura aparece dentro de mi pantalla de Mac, aparece en español, al momento de ejecutar comandos me pide que los ejecute en inglés. Eso es una deficiencia del AutoCAD en una Mac.
A diferencia del AutoCAD en un Windows, que es como que maneja ambos idiomas juntos, acá es un poco más complicado. Eh, Recomendación personal para este tipo de gestión o de trabajos, no sería recomendable utilizar el AutoCAD en máquinas de Mac. Es un poquito más complicado. Inclusive cuando ves tutoriales en internet que soportan lo que nos enseñan en clase, te das cuenta de que finalmente una máquina en Windows te genera mucho más facilidad. Para esta quinta pieza decidí utilizar también una pieza circular, al igual como habíamos hecho dentro de las tareas previas, no de los avances del proyecto, sino en las tareas que hemos podido gestionar. Ahora, esta pieza circular tiene una característica cilíndrica, a diferencia de la primera que podíamos ver que el diámetro ayudaba al radio para que fuera achatada. Este es un cilindro. Realmente lo otro podía verse como una especie de cilindro pero achatado. Este es un cilindro alargado. ¿Cómo logramos que se genere este cilindro alargado? Es con la distancia de la figura rectangular. Esa figura rectangular necesita o permite darnos la longitud. Entonces, al comparar la pieza número 5 con la pieza número uno, nos damos cuenta de que de los gráficos en 2D que permiten generar este gráfico en 3D con la herramienta Solid o la herramienta Union, nos vamos a dar cuenta que la circunferencia es muy parecida. Sin embargo, en la parte del gráfico rectangular es la que está haciendo de cierta manera la distinción. Es importante que cuando nosotros trabajamos este tipo de piezas, eh, tengamos claro cuál va a ser nuestro fin. Si vamos a querer hacer este tipo de cilindros, finalmente estas piezas no se van a trabajar en individual. Si en el curso inicial es dibujo para ingeniería, es para que podamos darnos los indicios de cómo generar este tipo de gráficos, lo ideal es que todo se combine en uno solo. Es decir, que diferentes piezas se combinen entre algo más grande y algo un poco más complejo. El tema de la vivienda, al ser una especie de plano, no me resultaba atractivo el aprenderlo, sino aprender de esta manera estas piezas, porque si quiero ver en un futuro mejorar eh, los gráficos y tal vez crear piezas un poquito más complejas. Esta pieza cilíndrica finalmente eh, sigue la misma línea de aprender los círculos, porque creo que es algo un poco más diferente y de cierta manera hacer círculos es un poco más complicado, eh, porque tienes que tener en cuenta cuál es el radio que tú le quieres dar al gráfico. Y cuando vas a hacer cilindros, que en la parte del medio eran huecos, tenías que trabajar tanto con un diámetro como con un radio. En este final, quiero hacer un cilindro cerrado, solamente tengo que utilizar eh, la herramienta del diámetro para saber cómo quiero cerrar, ¿no? El radio generalmente cuando voy a utilizarlo es cuando este indicador, este signo del gráfico se usa cuando voy a hacer una pieza cilíndrica que tenga un hueco o que sea hueca. Y lo mismo como en la pieza anterior, utilizamos esta distancia de 40. Finalmente, eh, lo ideal de este tipo de gráficos circulares es que los puedas combinar en un futuro, en una pieza un poco más complicada y que te permita ver o dimensionar que la herramienta AutoCAD en su versión de Autodesk es muy beneficiosa para poder generar algo más. Sé que en ingeniería civil avanza este curso, mientras que en ingeniería industrial es solamente las bases para poder avanzar un poco más en crecimiento dentro del curso. Sin embargo, resulta enriquecedor aprender un poco más de estos tipos de gráficos. Dentro de esta pantalla he pegado eh, cómo están las piezas generadas
cuál ha sido la forma final del resultado y generar el lock de la máquina para que se pueda notar que se ha generado y también la imagen dentro de mi Mac. La Mac aparece y aparezco yo. Es una Mac y sale que es mi sesión. Finalmente agradecer por lo enriquecedor del curso en este modalidad 24/7. Muchas gracias, docente.